Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: Mirad que os mando como ovejas entre lobos, por eso sed sagaces como serpientes y sencillos como palomas. Pero no os fiéis de la gente, porque os entregarán a los tribunales, os azotarán en las sinagogas y os harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa. Así daréis testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando os arresten, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo lo diréis. En su momento se os sugerirá lo que tenéis que decir. No seréis vosotros los que habléis, el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. Los hermanos entregarán a sus hermanos para que los maten. Los padres a los hijos. Se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán. Todos os odiarán por mi nombre. El que persevere hasta el final se salvará. Cuando os persigan en una ciudad, huid a otra, porque os aseguro que no terminaréis con las ciudades de Israel antes de que vuelva el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y en María Santísima, nuestra Madre, hemos escuchado de labios de Jesús esta exhortación que es muy famosa. Mirad que os mando como ovejas entre lobos. Ovejas entre lobos. Por eso, consecuencia, dice, sed sagaces, o mejor, sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Sed prudentes y sencillos. Sed prudentes. Esta exhortación de Jesús es muy importante y en la práctica se requiere mucha luz del Espíritu Santo y también mucha formación para entender, para poderla aplicar debidamente. ¿Por qué? ¿Qué nos dice aquí Jesús cuando nos manda sed prudentes como serpientes? La virtud de la prudencia cristiana es una de las virtudes cardinales y es lo que se llama incluso ya los antiguos, los filósofos antiguos ya decían es auriga virtutum, es el que guía, como en los carros que recordamos nosotros, esos carros de combate, va el conductor con las riendas, el caballo delante y el carro sobre el que está corriendo auriga. Entonces es el que guía al caballo. Eso es la virtud de la prudencia para el cristiano, el que va guiando. Ya le hace correr, ya le hace frenar, ya le hace girar. Pero eso, si no hay prudencia, por mucho poder que tenga ese carro, por mucha fuerza, puede hacerse destrozo. Por eso es importante esta virtud de la prudencia, la que va a guiar. Decía también nuestro padre Molina, cómo juzgar las cosas, entonces cómo juzgar la vida. Esta es la prudencia, tener una idea de la vida. Y aquí vamos a la vida entera, o sea, nuestra vida no solamente referida al trabajo, la educación, no, sino la vida lo más, la vida entera, que es esta vida temporal y la vida eterna. Decía el Padre, la vida se juzga, para juzgarla debidamente y en todas las etapas de la vida y en todas las tareitas que tengamos, la vida hay que juzgarla siempre desde el final. Desde el final. Es decir, ¿qué busco conseguir? ¿Qué busco conseguir? Entonces, cuando
planteamos así, esa es la virtud de la prudencia. La virtud de la prudencia me dice, primero tienes que tener en la mente la meta que vas a conseguir. Y entonces aquí, en la vida entera, si no juzgamos qué es lo que buscamos, qué es lo que Dios nos ha dado en esta vida como meta, y qué es lo que yo busco como cristiano. Lo que busco es llegar al cielo, santificarme en esta vida, conseguir la salvación eterna y en esta vida santificarme. También los santos en esto han matizado, buscar la gloria de Dios. Eso es lo que se sabe en teología, es lo que buscamos, la gloria de Dios, o sea, buscamos a Dios. Y San Ignacio de Loyola dirá, lo que busca el cristiano, idealmente tiene que buscar es la mayor gloria, porque tengo que buscar lo que es de mayor gloria de Dios, lo que me va a dar más cielo, más santidad. Pero por lo menos debo buscar lo mínimo, salvarme o santificarme, que viene a decir lo mismo. Eso es lo que busca el cristiano. Salvarse, santificarse. Esa es la meta. Entonces, según esa meta, me toca buscar los medios, los caminos que me van a llevar a esa meta. Entonces, en esa meta, para poder llegar, lógico, tengo que conocer el camino. Puedo conocer la meta, pero si no sé el camino. Por eso, para nuestra vida de santidad, se requiere lo primero, y es hoy día una gran necesidad, la formación espiritual. Sin una sólida formación, sobre todo en materia moral, hay un gran peligro de subjetivismo, o sea, de yo católico a mi manera. No. Las normas de mi vida, la moral de mi vida, no me la digo yo, me la dice los mandamientos, me la dice el magisterio de la Iglesia. Si yo quiero ser católico, ahora, si yo quiero ser un cristiano solitario, bueno, cada uno que busque su salvación, pero la Iglesia tiene un patrimonio moral, tiene un patrimonio moral. Por eso es necesario conocer la bondad de esto. Si no lo conozco, entonces voy a ser como un adolescente que se revela de todas las normas que se le ponen, porque cree que se le ponen porque se le ponen. Y no es caprichoso. Los mandamientos, los criterios morales, los principios morales que pone la Iglesia son para bien. No hace poco escuchaba el testimonio de un catedrático que da clases sobre la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Precisamente los principios morales aplicados al mundo del trabajo, al mundo de la política, al mundo de la economía, al mundo de la educación, al mundo de la salud. Pues este catedrático da clases sobre esos temas en la universidad y comentaba él que muchos jóvenes no sabían nada de esto, y al conocer la bondad, la verdad de la Iglesia en estas materias, ¿cuántos han encontrado, gracias a esa bondad y a ese depósito de verdad, se han hecho católicos, y católicos chicos que estaban flojos, pues se han hecho ahora, se han convertido y dicen, no, es que la Iglesia tiene la verdad. Aquí está, o sea, esto no puede, aquí está precisamente la sensatez de la Iglesia. Por eso muchos, dice él, ha conocido grandes conversiones en este aspecto. Porque muchas veces a la Iglesia se le rechaza porque no se le escucha hondamente, no se le escucha. De manera superficial se le escucha y entonces uno reniega de sus principios y no digamos de los mandamientos de Dios. Entonces hay que conocer bien. Por eso también hay otra virtud muy importante y es la virtud del consejo.
porque somos limitados, hay que buscar consejo. Que alguien nos aconseje cómo caminar. Paralelo al otro, por eso los jóvenes tienen los niños, a sus padres, los maestros, que tenemos personas, siempre hay personas prudentes que sabemos que saben un poco más, o están más capacitados espiritualmente. Y luego, otra virtud, la virtud de la humildad, para ser dóciles, porque a veces hay el peligro, pregunto acá, pregunto acullá, después allá, porque en realidad yo lo que quiero es que me digan lo que yo quiero escuchar para yo, pero cuando me dicen a mí una cosa que es distinta, entonces no, me voy a buscar a otro, y así, y entonces se repite lo que decían, algo así decían los monjes de la antigüedad. Había monjes que iban a un convento un tiempo, se aburrían, iban al otro, se aburrían porque le caía mal el compañero, le caía mal el cocinero, le caía mal el sacristán, le caía mal porque hacía mucho frío, y en el otro no hablaban nada, y en el otro, bueno, hasta que no hacían nada. Entonces, muchas veces andamos buscando como un ideal que no existe. Lo mismo pasa en el matrimonio. Fulana conoce a sutano, a mengano y a perenzano, y entonces por nadie se decide, porque a todos les encuentra defectos, y pasa el tiempo y se hace vieja y se quedó sola. Entonces, no hay perfectos, ni hay perfectas. Por eso es necesario, primero formación, consejo, humildad, para seguir. Y por otra parte, fomentar en nosotros siempre el amor a Dios sobre todo. Y ese es otro aspecto de esta virtud, de la prudencia, porque no es solamente un decidir, es necesario que la gracia de Dios vaya ablandando el alma. Y quien ablanda el alma es el amor a Dios. Por eso es necesario la oración. Es necesario la oración. Orar. Porque dice el libro de la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. La sabiduría es el amor. Entonces, si yo quiero ser sabio, si quiero tomar decisiones que me ayuden a caminar a mi meta, a la meta de la santidad, al principio de mi vida debo tener el temor. ¿Y qué es el temor de Dios? El temor de Dios significa, en ese sentido, soy como un niño que quiero tanto a mi Padre que no le daría ningún disgusto, a Él me someto. Ese es el temor, no es el temor del que tememos que nos va a llegar la fiscalía porque estamos haciendo delitos y temo al fiscal o temo a la policía. No, ese temor no es lo que dice la Biblia. El temor de Dios, según la Biblia, es el temor que tiene un hijo con su padre al que ama y teme causarle disgustos. O lo mismo, una persona que ama a otro y teme causarle disgustos porque lo ama y no quiere darle disgustos. Sabe que es bueno. Entonces, precisamente porque hay ese temor, que es el amor a Dios, cuando más amor a Dios hay, más fácil le podemos obedecer. Y es por eso necesario la oración, y ahí se comunica la gracia de Dios. Esta virtud es muy necesaria, porque si no tenemos prudencia hoy por hoy, también podemos cometer desaciertos por muchos lados. Fíjense cómo Jesús dice, no os fiéis de la gente, ya en su tiempo. Hay que tener prudencia en el trato con la gente. Aquí habla Jesús de trampas casi. Les van a entregar a los tribunales hasta tu papá, tu mamá, y los van a arrestar. Y así es Jesús también, Él habló con claridad. Pero también cuando sabía que le perseguían y no era su hora, se escapó, se fue a otro sitio. Esa es la prudencia de Cristo. A los mismos apóstoles, poco a poco les va educando, les va formando. Primero les llena de entusiasmo, les hace ver milagros,
Y ya cuando está un poquito más a la mitad de su ministerio, les dice, yo soy Mesías, pero yo tengo que morir crucificado. Y los pobres se asustaron, pero ya más o menos estaban preparados. Jesús también es eso, ¿ve? O sea que en la vida de santidad tiene que haber todo un proceso de crecimiento, y es poco a poco. Y la prudencia también a cada uno nos dirá si estamos llamados a dar un paso más en esa exigencia. Y hay que tener prudencia. Hay que tener prudencia. Jesús va a hablar claramente ante Pilato. Cuando tiene que hablar Jesús y sabe que le ha llegado su hora, no va a tener miedo. Está delante de Caifás y sabe Jesús que con una mentira se salva. ¿Eres el Mesías? Y Jesús pudo haberse ahí, pudo haberse escapado con alguna respuestita y salvaba el pellejo. Pero Jesús también, habilísimo, responde con de tal manera que es clara su respuesta, pero también al tiempo Él no se compromete, dice, tú lo has dicho. Y ya con eso bastó. Reo de muerte. Y ante Pilato también, ¿eres rey? Yo soy rey. La cruz. Porque era la hora. Pero antes de su hora, Jesús huye. Huye Jesús. También esto si lo vemos en los apóstoles, ahí están los apóstoles. Cuando llega la persecución, huyen, porque saben que no tienen que entregarse a la muerte. Ahí está San Pablo, cuando está en el tribunal, se defiende. ¿Dónde está la humildad de Pablo? ¿Dónde está el amor a la cruz? Es que es la prudencia que dice qué medios debo tomar en momentos concretos. Y cuando lo quieren linchar a San Pablo, dice, momentito, yo soy ciudadano romano y a mí no me juzga un tribunal judío, a mí me juzga el César, así que yo apelo al César. Y se escapó de las manos de los judíos. Y el César lo absolvió. En el primer juicio lo absuelve. Hoy por hoy, queridos hermanos, hay poca prudencia porque no se conoce, en general hay una ignorancia, un desconocimiento, sobre todo que estamos hablando del tema moral, de la bondad, de la moral de la Iglesia. Hay un gran desconocimiento, por eso se la juzga. Y también hay un peligro de mucho subjetivismo. Yo quiero ser lo que soy y punto. Yo me dejo guiar de lo que veo del mundo, y en la familia, en las fiestas, en la educación, en las películas que uno ve, en el modo de vestir, en el modo de escuchar música, en los gastos que uno hace, en las obras de caridad que uno hace, se deja llevar muchas veces no de criterios cristianos, porque no hay conocimiento. Y es necesario conocer, por eso es el gran peligro de hacernos al mundo. Y fíjate, aquí para terminar, San Juan Pablo II, en una homilía, hablando de esta virtud de la prudencia, decía, ¿cómo podemos hacer aquí un examen de conciencia para ver si estoy viviendo esta prudencia cristiana? Dice, ¿vivo consecuente y responsablemente? Una pregunta. ¿Vivo consecuente y responsablemente? ¿El programa que realizo sirve para el bien verdadero? Para el bien verdadero, no para el bien aparente, ni el que me gusta, sino el bien que nos dice Dios. El programa que realizo, mi vida, sirve para la salvación que quiere para nosotros Cristo y la Iglesia. No es tanto lo que yo pienso, sino sirve
para la salvación que quiere para nosotros Cristo y la Iglesia? Otra pregunta más. ¿Voy derechamente a conseguir el fin sobrenatural, la santidad, para el que me llamó el Señor? Voy derechamente a conseguir el fin sobrenatural. Voy camino hacia el cielo buscando mis salvaciones. Una vez conocido la meta, escojo los medios que me llevan derechamente a esa meta, duela a quien le duela. Esto es la cosa. Pidámosle al Señor, queridos hermanos, esta virtud de la prudencia, que hoy por hoy es muy necesaria, porque estamos como ovejas entre lobos, y lobos muchas veces vestidos de ovejas, y no nos damos cuenta que son lobos las ovejas. Y nuestra propia debilidad a veces se hace cómplice de esos lobos, porque somos débiles. Que el Señor y la Virgen pues nos ayuden, nos den siempre el acierto. Por eso hay que formarse, conocer bien la doctrina de la Iglesia, y por otra parte pedir al Señor su Espíritu Santo, la oración, el orar, el amar al Señor, para que nuestro corazón encuentre esas luces que a veces no se encuentran cuando no oramos.